agenda de las disidencias sexuales, lo que a veces se llaman movimientos antigénero, movimientos contra la ideología de género, etcétera, en América Latina, así que fue un complemento a lo que los colegas discutieron por la mañana. Y antes de empezar, obviamente quiero agradecer muchísimo a mi colega y amiga Alejandra Ram, a la Escuela de Sociología, a la Universidad de Valparaíso y al proyecto, mira, me lo voy a leer, Fondesit, Parejas del Mismo Sexo en Chile, Luchas Políticas y Privadas. Y realmente ha sido un placer también disfrutar de la ciudad de Valparaíso, que es hermosa, así que gracias a todos por eso. Bueno, como ustedes también lo deben ver en su práctica política y su quehacer cotidiano, ¿no? La oposición a la igualdad de género y a la disidencia sexual existió siempre, ¿no? Pero lo que sí vemos es que en las últimas décadas en la región dicha oposición organizada ha tomado por un lado las calles, antes no lo hacía, ¿no? Antes actuaba tras bambalinas, a través de los obispos, etcétera, ¿no? En movilizaciones masivas y se muestra más efectiva y organizada, ¿no? Hoy en día, de hecho, en América Latina las agendas de igualdad de género y la diversidad sexual están siendo desafiadas abiertamente por campañas que directamente cuestionan los derechos sexuales y no reproductivos, la educación sexual integral y más ampliamente el enfoque de género más en general, ¿no? A tal punto que en casi todos los países se observan actores políticos, ¿no? De la política institucionalizada que hacen referencias, no solo sucede en las calles, en la sociedad civil, sino que también los actores políticos que hacen referencias al supuesto peligro de la ideología de género, ya sea en sus campañas electorales para capturar ciertos votos de sectores más conservadores, en sus discursos oficiales y también dentro mismo del diseño y la justificación de las políticas públicas. Esto que por ahí también, yo supongo que ustedes, y realmente a mí me interesa mucho saber cómo viven el actor de estos movimientos en Chile ustedes. Justo cuando escuchaba las presentaciones hoy, también pensé y recorté algunos ejemplos para que nos quede un poquito más de discusión, porque realmente me gustaría escuchar un poco cómo lo viven en la práctica cotidiana en las diferentes localidades que están acá hoy. Pero sí saqué, por ejemplo, como pequeño ejemplo que se observa en la realidad chilena, ¿no? Algunas de las declaraciones que se vieron en la última elección, ¿no? De la mano de la candidatura de, bueno, el bien conocido para ustedes, José Antonio Kast, del 2021, donde hablaba de desterrar, ¿no? La ideología de género. Y es que en América Latina es justamente el ascenso de fuerzas partidarias y o gobiernos, ya sea de centro derecha o derecha, que han servido de terreno fértil para la difusión de este activismo conservador, ¿no? Que en muchos contextos tiene puntos de anclaje tanto en el Estado como en los partidos políticos o también en las organizaciones religiosas o laicas de la sociedad civil, ¿no? Y justamente este escenario es el que plantea como digamos, nuevos desafíos a lo que es el activismo feminista y de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de la charla de hoy es, por un lado, pensar, conversar con ustedes y explorar las principales características, ¿no? De estos actores y movimientos, sus nuevas dinámicas, con la idea de también entenderlos para hacerles frente, ¿no? Ya que no se puede luchar contra lo que no conocemos. Y lo que voy a contar hoy se basa en dos investigaciones en paralelo que desarrollamos en los últimos años. Uno fue un estudio de 8 países en América Latina, que lo que hicimos fue analizar el derrotero de las demandas y las políticas de igualdad de género y sexualidad en 8 países en América Latina, en el marco de gobiernos progresistas o de que se definían como de izquierda, de centro izquierda, entre 2010 y 2016. Lo que en otros países, yo creo que acá Chile no lo nombra así porque no siguió la misma secuencia, pero allá se suele llamar como marea rosa. Y otro trabajo que salió publicado como un dossier especial en una revista que se llama International Feminist Political Studies sobre feminismos y neoconservadurismos en América Latina.
Entonces eso es un poco lo que voy a usar para reflexionar. A ver, acá con tantas cosas no puedo... Acá. Bueno, entonces un poco para contarles rápido la estructura de la charla. Primero es a través de algunos ejemplos, ¿viste? De diferentes países, y yo por ahí les traje ejemplos así como de Perú, de México, de Argentina, caracterizar un poco estos movimientos un poquito más, después ver cómo definirlos, si la idea, o sea, que está mucho en la literatura de reacción conservadora, en inglés se le llama backlash, ¿no? Es la mejor manera para describirlo, o qué nos permite ver eso y qué, digamos, qué nos ilumina y qué no nos deja ver ese concepto. Y después identificar por ahí algunos factores que pueden, no sé, prevenir la consolidación y la intensidad de la reacción conservadora en algunos contextos, que es un poco lo que vimos en algunas de las investigaciones, ¿no? Perfecto. Entonces, acá. Esto es Argentina. Estas imágenes como ilustran por ahí un hecho central, que es que y algo que por ahí uno ahora da por sentado, ¿no? Pero que es que el género y la sexualidad han generado un nuevo clivaje político. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras antes, en general, las demandas de las mujeres y de los colectivos de la disidencia sexual se situaban en los márgenes de los programas partidarios, no eran parte de la discusión mainstream, ¿no? Y en las contiendas electorales de hoy, las disputas sobre el género y la sexualidad ocupan un lugar central en el debate político, ¿no? Y lo que se plantean un poco las autoras es que hay dos proyectos antagónicos en este momento en América Latina, ¿no? Por un lado, en los últimos años vemos los movimientos LGBTQ, feministas y de defensa de la democracia, que toman muchas veces conjuntamente las calles en protestas masivas para demandar sociedades más justas y equitativas, ¿no? Acá por ahí tenemos la imagen del Senado argentino con la bandera del arco iris, que está tomada en julio del 2020 y que conmemora el 10º aniversario de la primera ley que consagró el matrimonio igualitario en la región, y es un poco un ejemplo de eso. La segunda imagen, que también está tomada unos años antes, en el 2018, cuando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convocó una vigilia, ¿no? Y un festival frente al Congreso mientras se debatía el proyecto de ley en ese momento presentado por la campaña. Y como todos sabemos un poco de eso de cómo los pañuelos verdes se han transformado en un ícono de las luchas feministas de la región. Y justo al lado de Argentina, obviamente, que el Mayo Feminista que en 2018 tomó las calles chilenas, también puede ser un ejemplo bastante importante de esta coyuntura, pero que al mismo tiempo... ¡Ah! Me mandé un moco. Y al mismo tiempo, digamos, como... ¿qué dice? Ahí está. Como van a mostrar las siguientes imágenes, al mismo tiempo que se dan estas movilizaciones, digamos, pro derechos, también se empiezan a organizar, ¿no?, los activismos contrarios. ¿Qué me dices? Dale, pasa. Entonces, empezamos con Perú, que es el caso originario icónico, ¿no? Que lo que vemos es que la llegada de fuerzas de derecha y centro-derecha al poder no solo promovieron recortes en el gasto social, que es con lo que en general se la suele asociar, sino que también fueron terreno fértil para la difusión de una militancia contra el concepto mismo de género. Este activismo comienza en Perú en 2016, con el colectivo famoso Con mis hijos no te metas, que se inicia en Lima y se inicia a partir de una coalición y alianza entre diferentes sectores evangélicos, ¿no?, y que organiza manifestaciones callejeras en las que solicita eliminar lo que llaman ellos la ideología de género, que es como un eslogan general que se utiliza para referirse, en este caso, a los contenidos que promovían la diversidad sexual, pero también la igualdad de género en los planes educativos, ¿no? Y en este caso se organizan tres grandes acciones. Por un lado, protestas callejeras, pero al mismo tiempo también se realizan demandas judiciales y al Congreso, para justamente, a través de esas diferentes acciones, ¿no?, difundir una agenda contraria a la igualdad de género.
Por ejemplo, en la convocatoria a esta marcha en Twitter, que es del año 2018, justamente la convocatoria dice: la ideología de género existe y es un peligro para nuestra sociedad porque es totalitaria. Por eso este jueves nos juntamos y decimos juntos: con mis hijos no te metas, ¿no? Estas movilizaciones del 2016 como marcan un inicio de un ciclo de protestas después en la región, porque con estas protestas contra la educación sexual integral realmente y la defensa de la familia natural, en este caso también definida como heterosexual, es que estas consignas y modos de protesta se extienden rápidamente a muchos otros países de la región. Entonces empieza como con un tema de educación sexual integral, se extiende y después se expande de temas. Eso ahora lo vamos a ver. Se extiende, por ejemplo, a Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Uruguay. Esos son los países que hay estudios, pero hay muchos otros, ¿no? Y lo que tienen en común estas organizaciones opositoras es justamente que consideran que el concepto de género es producto como de una peligrosa ideología en general considerada como imperialista o impuesta desde afuera, no propia, ¿no? Y argumentan que el Estado también viola las libertades individuales o los derechos de las familias cuando proponen que la igualdad de género y la diversidad sexual sean pilares constitutivos de la política pública, ¿no? Mira, es muy difícil hacer todo esto. Otra de las organizaciones, junto con Mis hijos no te metas, fundacionales de este ciclo de protestas, se origina en México, también en 2016, que se llama el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Esta organización se lanza ese año en respuesta a una propuesta de 5 puntos para promover la igualdad de género, que a su vez incluía la legalización del matrimonio igualitario en México. Este activismo antigénero en México, que México también es como una base de todo el activismo transnacional en la región y es el contacto con las organizaciones también en Estados Unidos, o sea, funciona mucho de nexo. Está liderado por Rodrigo Iván Cortés, que es un personaje bastante particular, y si a alguien le interesa después lo charlamos más, pero los estudios etnográficos también muestran que tiene como una, digamos, tiene una formación en seguridad y básicamente también formado en todas las técnicas de desarrollo de fake news y desinformación de los servicios secretos vinculados a Mossad. Así. Después podemos hablarlo más, en realidad esta organización nueva que une diferentes sectores también conservadores, tiene como particular también como generar alianzas entre evangélicos y católicos que en general no suelen colaborar, ¿no? Eso es una novedad de este periodo, y a su vez se basa en la infraestructura de las iniciativas antiaborto previas y también en el apoyo organizativo de la Iglesia Católica en México, que aun cuando es un país muy laico también tiene mucha injerencia, ¿no? Entonces, y por último vamos a ver 2 ejemplos, el de Paraguay y Colombia, porque muestran un poco que estos activismos en algunos contextos pueden ir más allá de los temas de las políticas sexuales, ¿no? Y lo que sucede es que en estos contextos la noción de ideología de género se utiliza como estratégicamente para oponerse a otras propuestas o agendas progresistas impulsadas por los gobiernos. El más... ¡Ay, me equivoqué! Perdón, tengo los cosos al revés, ahora que me doy cuenta. Bueno, ya saben, vamos a leerlos así. Pero bueno, el caso súper conocido es el caso de Colombia, donde a fines también del 2016 se utiliza la noción de la lucha contra la ideología de género no solo para cuestionar la inclusión de temas vinculados a la diversidad en la educación sexual, que ese fue como lo que prendió la mecha, pero que después, más tarde, se utilizaron en las movilizaciones de oposición durante el plebiscito a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Ahí está, ¿no? Al plebiscito de porque amo, defiendo y protejo la vida. Así, la lectura, en diagonal, ¿no? En Paraguay
también lo mismo, las campañas contra la ideología de género cobran fuerza en el 2017, primero con un foco en educación, como en todos los demás casos, pero en el 2018 este discurso también se expande y se moviliza para la oposición a un proyecto de ley de paridad política, en donde el argumento que se construye, ¿no?, es que la demanda de igualdad de representación entre mujeres y varones estaba vinculada al colonialismo cultural de las Naciones Unidas y un supuesto intento de disolver la familia, ¿no? ¿Ves ahí? No a la ley de paridad, defendamos nuestra patria, ¿no? Nuestros héroes dependen de vos, toda una narrativa nacionalista. Y esa ley no se aprobó, ¿no? Entonces, ahí tuvieron un poquito algunos diferentes ejemplos de estos activismos en diferentes territorios de la región. Entonces, a la luz de estos ejemplos empíricos, ¿no?, ¿qué características tienen estos movimientos antigénero en América Latina? Y la literatura hasta ahora, por lo menos, marca 5 grandes características. El primero es lo que ya venimos hablando, que es un nuevo ciclo de protestas, ¿no? Oposición siempre hubo, todos lo sabemos, pero en este nuevo ciclo adquiere nuevos modos, nuevas herramientas y nuevos marcos interpretativos, ¿no? El segundo es que justamente el gran marco general y el cuadre de sus demandas está en torno a esta idea de ideología de género, que no era una idea nueva porque sale de unos escritos del Vaticano, bla bla, de los años 90, pero antes no se discutía masivamente ni era parte de la comunicación pública, ¿no?, sino que solo estaba en ese reducto escolástico del mundo católico, ¿no? Y este marco general lo que es útil es para 2 cosas. Por un lado, para oponerse a la idea que el género y el sexo son socialmente construidos, ¿no?, y promover, obviamente, un orden social patriarcal y heteronormativo basado en considerar roles e identidades de género binómicas, naturales y complementarias, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, en términos políticos, también funciona para generar alianzas flexibles, porque como vieron ustedes, es un marco que se puede utilizar y adaptar a muchas demandas. Es flexible, entonces les permite generar alianzas con una amplia gama de actores conservadores que antes no trabajaban entre sí, ¿no?, como por ejemplo organizaciones religiosas y no religiosas, organizaciones laicas, evangélicas y católicas. La unión entre evangélicos y católicos es una de las distinciones de este nuevo ciclo, por ejemplo, pero también trabajar con partidos políticos y otros grupos de interés que en general en la región muchas veces las organizaciones religiosas se habían mantenido al margen hasta el momento. El caso chileno es particular porque tiene partidos religiosos. Paso chido. Entonces, otro, no cambies, no, esta es larga, perdón. Que no veo. No, otro tiene que ver con su función, cómo funcionan, ¿no? En las dinámicas entre Estado, movimientos LGBT, movimientos feministas y contramovimientos. En general, bueno, actúan principalmente como opositores, ¿no?, que funcionan como redes u organizaciones que pretenden contrarrestar ya sea los éxitos reales o percibidos de los movimientos feministas y de la diversidad, pero que en contextos donde adquieren peso político no solo se oponen, sino que proponen, son mucho más activos, ¿no? No solo bloquean, sino que tienen sus propuestas propias, presentan sus propios proyectos de ley, etc. Por ejemplo, en Centroamérica, como en países tipo El Salvador, Guatemala, Nicaragua, donde las leyes de acceso al aborto son, como todos saben, particularmente restrictivas, sus estrategias van más allá de la mera resistencia de las demandas feministas que quieren despenalizar, ¿no?, sino que al mismo tiempo van a impedir, modificaciones a las políticas ya restrictivas, también presentan propuestas para profundizar dichas restricciones, ¿no?, como digamos, perseguir a las mujeres que tienen abortos espontáneos, etcétera. Entonces también van por más, ¿no? Y lo que se ve, y si quieres eso lo podemos charlar en el debate en foros intergubernamentales, como foros vinculados
a la ONU o al seguimiento de algunos pactos internacionales, es cómo estos actores entran también en esos espacios y lo hacen utilizando también un lenguaje de derechos, pero lo hacen utilizar un lenguaje de derechos un poco para diluir o restringir derechos, ¿no? Entonces, eso es un juego también bastante particular de este ciclo de protestas. Después, lo que sí vemos también es que tienen un foco temático principal bastante claro, que son las políticas que en general, sexogenéricas, que son más controversiales, lo que en la literatura llaman doctrinales, que son aquellas que cuestionan la relación entre el Estado y la religión o la cultura tradicional. En América Latina son las que ya sabemos, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, con un foco muy fuerte en aborto, educación sexual integral, derechos de la diversidad sexual, pero que en otras regiones, la agenda es un poquito diferente. Sí, parece que me decías algo, perdón. Por ejemplo, en América Latina no se ve tanta oposición a temas de violencia de género, pero en Europa, particularmente en Europa del Este, sí. Si quieren, después podemos hablar más de diferencias entre regiones, porque es algo que estuve viendo para otro trabajo. En África tiene un foco súper fuerte en derechos LGBTIQ, súper fuerte. Bueno, en Asia no. Bueno, entonces ahí como que se ven algunas diferencias. Perfecto. Y después que no solo obviamente operan en las calles, sino que han ingresado a la política institucionalizada, que eso es algo obviamente mucho más problemático, y lo hacen a través de tres vías. Uno es la participación en las alianzas electorales, a través de alianzas con partidos políticos tradicionales. Yo qué sé, eso lo vemos claro en Brasil con Jair Bolsonaro, en su campaña del 2018, incluye claramente en su programa electoral y combate a la ideología de género, ¿no? También lo hacen a través de la elección de cargos ejecutivos en general, y en general apuntan a ministerios dedicados a temas sociales, ¿no? No solo al Ministerio de la Mujer o temáticas de género, sino en general también salud, educación y desarrollo social, que son los que llevan las agendas que tienen un impacto, digamos, un foco en las familias, ¿no? Y la última vía de ingreso tiene que ver con la provisión de asistencia y servicios a poblaciones desfavorecidas. Y eso se ve, es más que nada el operar de las organizaciones conservadoras más territoriales, que han tenido éxito en construir, ¿no? Una base, una estructura de base a partir de cubrir deficiencias en la provisión estatal. Y eso se ve mucho en Brasil y en Centroamérica, y ustedes me dirán cómo se da en el caso chileno. Ahí está. Entonces ahora sí podemos pasar. Entonces, acá. Entonces ya un poco caracterizamos, vimos algunos ejemplos, caracterizamos estos movimientos. Entonces, ¿cómo los vamos a conceptualizar? ¿No? Se habla mucho, ¿no?, de esta idea de reacción conservadora, backlash, como quieran llamarlo, para analizar esta creciente oposición a demandas feministas y de la diversidad sexual en América Latina, ¿no? La primera persona que habló de este concepto es Faludi, que en los 90, en el 91, define esta reacción conservadora como un intenso contraataque sobre los derechos de las mujeres, porque ya estaba pensando sobre el feminismo, pero es algo que se puede extender, ¿no? Como un intento de revertir el puñado de pequeñas y duras victorias que el movimiento feminista consiguió para las mujeres, ¿no? Entonces, en América Latina, esta noción de reacción también toma un relato lineal, ¿no?, de progresos bajo la ola de gobiernos progresistas en la región, que en general tienden a expandir derechos, ¿no?, y retrocesos bajo las olas de gobiernos de derecha o centro-derecha que tienden a restringir, ¿no? En general, mira, pasa a la siguiente, que es divertida. Ahí está. El principal ideólogo de los movimientos antigénero, que es el señor, se los presento a todos, Agustín Laje. ¿Qué vemos? Nosotros vemos que los gobiernos de izquierda o de centro izquierda obviamente significaron una oportunidad para el avance de derechos en general, y derechos de las mujeres y de las poblaciones LGBTI también en particular.
y que los gobiernos a su vez de centro-derecha y de derecha otorgaron ventajas políticas a grupos neoconservadores, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando analizamos las experiencias de diferentes países en ese derrotero de demandas, también vemos que no hay una narrativa común, ¿no?, unificada entre todos los países, y que hay experiencias nacionales, tanto de izquierda como de derecha, entre el periodo que nosotros estudiamos, que era del 2000 al 2016, que tenían amplias diferencias, ¿no?, que hay que también entender. Por ejemplo, la experiencia de los gobiernos progresistas que formaron parte de esto que se suele llamar la marea rosa, que es este periodo del 2000 al 2016, son bastante diferentes e incluyen, por un lado, por ejemplo, Uruguay, que era, en ese periodo, fue el único país que legalizó el aborto a libre demanda, ¿no?, durante ese periodo, y al mismo tiempo Nicaragua, que impulsó una prohibición total del acceso al aborto, ¿no?, bajo cualquier circunstancia, ¿no? En algunos contextos, también estos gobiernos y administraciones de centro-izquierda abren las puertas a la creciente influencia de actores conservadores a la política institucionalizada. O sea, no es solo en momentos o en administraciones de centro-derecha y derecha en donde se ve ese terreno fértil para la colaboración. Por ejemplo, también Nicaragua y Ecuador, con los presidentes Rafael Ortega y Daniel Ortega, buscaron el apoyo de líderes religiosos y se distanciaron abiertamente y hasta, digamos, violentamente de los movimientos y demandas feministas, ¿no?, generando un escenario de mucha tensión. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ya. Y otro ejemplo para mí bastante interesante es también el caso de Brasil, ¿no?, que si bien el gobierno anterior, no el de ahora, ¿no?, el anterior de Lula da Silva, que fue del 2003 al 2010, adoptó estrategias de extrema cooperación con el movimiento feminista como ningún otro gobierno brasilero hasta ese momento, ¿no? Pero al mismo tiempo también selló acuerdos con conservadores religiosos que condicionaron sus opciones políticas. Un ejemplo claro es cuando se dio ¿se acuerdan del escándalo del Mesalao? Con todo el escándalo de corrupción en Brasil, con Obrich. Bueno, un escándalo de corrupción que terminó en la caída del PT, del Partido de los Trabajadores. Entonces, para intentar contener esa crisis, lo que hizo el gobierno de Lula fue buscó el apoyo de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, ¿no? Y a cambio de eso, dejó de impulsar la legalización del aborto, ¿no? Entonces, en esas también negociaciones se ven algunos de los antecedentes lo que va a suceder después, ¿no? Entonces, esta idea un poco de un análisis que apela a la idea de reacción conservadora, centrada en progresos y después retrocesos lineales y en avances más que nada normativos, refleja una parte importante, ¿no?, pero una parte al fin de lo que ocurrió en la región. Entonces, tomemos ahora brevemente dos ejemplos. El caso, por un lado, a ver, sí, sigamos. Ahí está, de la liberalización del aborto, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál fue el devenir de estas demandas, las demandas de género y sexualidad. Vamos a hacer aborto y después vamos a hacer algunos puntos de agenda de diversidad sexual también en los gobiernos progresistas y cómo se dieron ese derrotero de demandas en los gobiernos de centro-derecha en ese periodo, ¿no?, del 2000 al 2016. Lo que vemos es que en general, por ejemplo, no es usual ver retrocesos normativos en América Latina y en términos de derechos de las mujeres. Y eso solo se ve en el caso de aborto, en contextos de gobiernos progresistas. Bueno, no se diría que es un gobierno progresista, pero por lo menos que se autodefine como de izquierda, que es el ejemplo de Nicaragua, ¿no? Tampoco vemos una historia lineal si miramos a las demandas centradas en aborto, ¿no?, que vemos experiencias bien diferenciadas de los gobiernos progresistas en este tema. Tenemos por un lado a Uruguay, ¿no?, que ya lo hablamos, el primer país de América Latina, bueno, después de Cuba, ¿no?, pero que sí fue producto de una demanda colectiva en este caso, en este periodo, ¿no? Después tenemos el caso de México, que legalizó el aborto en el Distrito Federal, que también era un distrito dirigido por un gobierno de centro-izquierda, durante el gobierno de Marcelo Ebrard.
en estos casos lo que vemos es que, por un lado, la fuerza de los movimientos feministas, por otro lado, sus alianzas con movimientos de la diversidad sexual, jugaron un rol central en impulsar avances, ya que les permitieron también impulsar avances legales a través de sucesivas administraciones de gobierno. Como todos sabemos, en general el aborto es un juego a largo plazo, se cocina a fuego lento, como decimos nosotros. Así que esos fueron como dos de los grandes ingredientes que permitieron avanzar en esas demandas en esos contextos. Ahora bien, también tenemos otros gobiernos de centro-izquierda que se opusieron abiertamente o no apoyaron la liberalización del aborto. Bueno, el caso de Nicaragua, obviamente el más conocido, pero por ejemplo, en Argentina, entre el 2007 y el 2015, la presidenta Cristina Fernández en ese momento se opuso abiertamente y impidió el tratamiento de sucesivos proyectos de ley presentados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aun cuando, ¿no? Finalmente el aborto se legalizó en 2020 durante un gobierno de centro-izquierda, que fue el gobierno de Alberto Fernández, y con Cristina como vicepresidenta. Entonces, un poco, eso también te da un poco la pauta que también los actores políticos, depende un poco de los juegos de intereses y las estructuras de oportunidad, van a ir para un lado o para otro, ¿no? Por el contrario, en los contextos de gobiernos conservadores, la liberalización del aborto en general fue posible por vía judicial, no por vía legislativa como los otros, porque en general la vía legislativa implica una discusión de toda la sociedad, ¿no? Mucho más abierta. La vía legislativa en general es una vía más técnica que puede resolverse en contextos más restrictivos. Y ese es, por ejemplo, el caso de Colombia, en donde la Corte Suprema desempeñó un rol central no solo en la liberalización del acceso al aborto en determinadas circunstancias en el 2006, sino también en confirmar la validez del matrimonio igualitario en el 2016. Entonces, ahí jugó un rol muy importante. Y en general, una de las estrategias de los grupos y de los movimientos antigénero es apuntar a intentar desmantelar la institucionalidad de género, ¿no? Es una institucionalidad estatal que es de mucho interés porque ellos quieren un punto redireccionar las acciones de esas instituciones, ¿no? Y entonces, ante la hipótesis esta de reacción conservadora, uno esperaría que en los gobiernos de derecha o de centro-derecha será una erosión, ¿no?, de estas instituciones y, digamos, un apuntalamiento o un crecimiento en el contexto de gobiernos progresistas, ¿no? Si miramos a los gobiernos de derecha y centro de derecha, obviamente se ven algunos signos de, por ejemplo, de jerarquización de las instituciones. Entonces, en vez de ser un ministerio, pasan a ser una secretaría, una dirección. También se ven una refamiliarización, ¿no?, de sus mandatos, en donde antes se llamaban Ministerio por la Igualdad de Género o por los Derechos de la Mujer, y después llaman Mujer, Familia, etcétera, ¿no? Pero también vemos unas diferencias importantes en el desempeño de administraciones que son de centro derecha y de extrema derecha. Y esa es una distinción también bastante importante para pensar estos movimientos antigénero, ¿no? Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, en Argentina, la alianza de centro derecha, ¿no?, de Cambiemos, en realidad mejoró la jerarquía de la institucionalidad de género y creó el Instituto Nacional de las Mujeres, y al tiempo que también nombró una feminista de larga data como titular, que fue Fabiana Túñez, ¿no? Y en contraste, digamos, las razones por qué hicieron eso son otras, no es que les interesaba la igualdad de género, obviamente, sino era más que nada mostrarse modernos o mostrarse que respondían a las demandas, eso lo podemos discutir después, ¿no? Pero lo interesante es que lo hacen, y en contraste, obviamente, el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, que es un ejemplo de extrema derecha, elegido en 2018, es justamente lo que hace al asumir, es agarrar lo que era la Secretaría de Políticas para las Mujeres, que como decíamos antes era un gran ejemplo, digamos, de colaboración y apertura al feminismo, y lo que hace es lo convierte en un dispositivo que explícitamente se opone a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. No, ni siquiera es que lo erosiona y le corta los fondos y lo deja, digamos, como con poco lugar de acción, sino que explícitamente mantiene esa agenda y promueve esa agenda desde el Estado. El nuevo ministerio obviamente se llama Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y durante este periodo está encabezado por una activista evangélica y también explícitamente antiaborto que se llama Damara Alves.
que durante su mandato, explícitamente en un decreto, etcétera, realmente direccionó las funciones de esa institución y básicamente a proteger a la familia tradicional y relega a las mujeres al ámbito justamente familiar, ¿no? Entonces esto muestra que para pensar las dinámicas de oposición el tipo de derecha es relevante, o sea, para pensar la magnitud de su impacto, ¿no? Cuánto impacto tienen. Entonces no es lo mismo pensar los partidos de la extrema derecha que los del centro derecha. Y por otro lado también los atributos democráticos o antidemocráticos de los sistemas políticos o de alguna de las fuerzas, aún siendo de derecha o de izquierda, también son importantes. O sea, vemos fenómenos similares con fuerzas de izquierda y fuerzas de derecha que tienen atributos antidemocráticos. ¿Ah? Entonces se parecen más de lo que pensamos en algunas cosas. Y ahí, si querés, retomamos los ejemplos más extremos, que obviamente es el de Daniel Ortega en Nicaragua y de Jair Bolsonaro en Brasil, pero que ambos se oponen y persiguen activamente a los movimientos feministas. En el caso de Brasil, con ataques explícitos a algunos académicos también feministas y de la disidencia sexual. No sé si se acuerdan que hubo un revuelo muy importante por unos ataques a Judith Butler cuando fue a visitar a Brasil durante ese periodo, ¿no? Entonces, si vamos a ver por ahí la cartera de derechos, ahí está, sí, LGBTIQ también. O sea, por un lado todos sabemos que América Latina está a la vanguardia del reconocimiento de los derechos de la disidencia sexual en el sur global. Digamos, fue uno de los pioneros en términos de generar normativas expansivas de derechos, ¿no? Y en este caso el activismo antigénero se centró, por un lado, en bloquear avances normativos, no dejar que estas normas se promulguen, que avancen, y también en los contextos en que sí lo hicieron, en socavar su implementación, ¿no? Erosionar la implementación si le cortás ese sentido. Y acá también vemos que los gobiernos de izquierda y centro-izquierda, durante el periodo de 2000-2016, tuvieron un desempeño tampoco unificado, ¿no? Tuvieron diferentes desempeños, ¿no? Por ejemplo, por un lado, en 2 países con gobierno de centro-izquierda se aprobaron leyes, ¿no? Por vía legislativa de matrimonio igualitario a nivel nacional, que fueron Argentina y Uruguay, mientras que en otros se logró por otras vías, ¿no? Por un lado por vía judicial, o también se dieron cierto reconocimiento a uniones civiles de personas del mismo sexo, pero sin modificar la institución del matrimonio, como fue obviamente el caso que ustedes reconocen, que es el chileno durante el segundo mandato de Bachelet, ¿no? Y entonces acá también vemos que justamente algunos gobiernos de centro derecha, ¿no? Como es el caso de Peña Nieto en México, pero también es el caso de Sebastián Piñera en Chile, impulsaron el reconocimiento de parejas del mismo sexo, ¿no? Pero lo hicieron también para mostrar signos de modernidad en la gestión, ¿no? O para compensar estratégicamente los oídos sordos que hacían a otras demandas de los colectivos, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo se presentan para afuera, ¿no? Los tribunales y las cortes en general desempeñaron un papel importante en ambos tipos de gobiernos, los gobiernos como progresistas y los gobiernos más de derecha y centro derecha. Brasil y Colombia son los ejemplos bastante importantes porque, por ejemplo, promulgaron resoluciones judiciales que establecían que los funcionarios ya no podían negarse a registrar, porque una de las cosas que hacen los funcionarios es negarse a registrar las parejas, etcétera, que ya no lo podían hacer, y entonces fue, digamos, como si fuera una forma de limitar este activismo conservador. Ahora bien, en contextos progresistas, cuando hablamos de matrimonio igualitario, también se ven resistencias a nivel microinstitucional, aun cuando las leyes ya fueron aprobadas, ¿no? Justamente se lo ve en los procesos de implementación y en general los grandes actores son los médicos, jueces o funcionarios públicos, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, algunos jueces aprovecharon inicialmente como algunas zonas grises, ¿no?, de la ley de matrimonio igualitario para denegar solicitudes de adopción en este caso, ¿no? No denegar la inscripción de las parejas, sino de adopción, que era parte de uno de los derechos que se consagraban en la ley. En términos de educación sexual integral,
en general el activismo antigénero se concentró fuertemente en erosionar la implementación de las políticas. En muchos contextos lo logró profundamente, aún teniendo en donde casos tipo... en donde aún por ahí quedaron las leyes en pie, pero la implementación quedó tan trunca que quedaron inefectivas, ¿no? Y lo que muestran es que en general lo hicieron a través de la remoción de autoridades ministeriales, ¿no? Entonces, como en general mucho del activismo apuntaba a cambiar los ministros de educación, que es el caso de Perú, por ejemplo, para bloquear la difusión de los materiales educativos que ya estaban pensados en la ley, ¿no? En las escuelas. Y quienes, por ahí actores que fueron determinantes para resistir estos accionarios de debilitamiento de la implementación de políticas, fueron en gran medida los equipos técnicos que en los ministerios se formaron durante el periodo de creación de la ley y el compromiso y liderazgo estatal, ¿no? De los directivos. En términos de reconocimiento de identidad de género, durante el periodo que nosotros estudiamos, se dio reconocimiento legal en 8 países que abarcan todo el espectro político, ¿no? Que vamos de Uruguay, Argentina, México, en el DF, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, ¿no? Según tengo entendido. Y por ahí lo interesante es que en el caso de Argentina, que sea algo muy diferente. O sea, el proceso de aprobación de matrimonio igualitario en Argentina implicó un debate legislativo y implicó un debate de la sociedad muy amplio. Se dieron desde en las calles, en los programas de televisión. Fue realmente algo que llegó a boca de todos. En cambio, la estrategia para pasar la ley de identidad de género en 2012, que fue una ley además integral, bastante pionera, que despatologizaba la identidad de género y solo requería un procedimiento administrativo en lugar de una sentencia judicial para el reconocimiento de la identidad. Lo que se hizo fue tratarlo principalmente como una cuestión técnica o experta. O sea, no hacer un gran debate social del tema, sino pasarla por las comisiones rápidamente de cola del éxito de matrimonio igualitario, ahí, y que justamente evitar esta discusión permitió, digamos, su aprobación. Yo para ir cerrando, porque ya está, ya me escucharon bastante y además me parece que es más interesante que discutamos que yo siga hablando. Entonces, pero algunas cositas por ahí para ir pensando, ¿no? Que para pensar la oposición y los movimientos antigénero no solo tenemos que entender las dinámicas de estos movimientos neoconservadores, sino también pensar que la calidad de las instituciones es importante para resistirlos, ¿no? Y que entonces no es solo un problema, esta oposición organizada no es solo problema de quienes trabajan un tema específico, ya sea género, sexualidad, ni de un colectivo específico, porque no afecta solo a las mujeres, a las disidencias sexuales, sino que nos incumbe a todos, ¿no? Porque es un problema de última de consolidación democrática y porque es una disputa por el tipo de sociedad en el que queremos vivir. Entonces, como no tratarlo como algo específico y tratar de involucrar a otras personas que trabajan otros temas y mostrarles por qué es importante, es una cosa a tener en cuenta. Y por ahí dos cuestiones para dejar y debatir, ¿no? Que nos muestran los casos históricos. Es, por un lado, de tener en cuenta cuáles son las oportunidades que se abren en diferentes contextos políticos, ¿no? Y por ahí lo que muestran los casos que vimos es que la vía legislativa en general está abierta a las demandas feministas y la diversidad sexual durante gobiernos más expansivos, de centro-izquierda o de izquierda, ¿no? Y que, por otro lado, que yo sé que no es el caso chileno, para lo que voy a decir, y por ahí está bueno y lo podemos discutir, pero en general los estudios comparativos de América Latina sí identifican a las Cortes Supremas independientes como, digamos, lugares estratégicos en donde se puede avanzar en derechos en ambos tipos de gobiernos, tanto en periodos más expansivos como en periodos restrictivos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que en muchos contextos, por ahí, con la llegada de estos movimientos antigénero al poder, por ahí lo que
promueven reformas que a primera vista a nosotros no nos parecen relevantes para las temáticas que trabajamos. Proponen reformar la Corte Suprema, eso, digamos, hay una discusión con él en México. Entonces, un poco esto es para llamarnos a estar atentos, que esas reformas sí nos interpelan, porque lo que quieren es modificar un poco los mecanismos que le han servido a nuestros colectivos para avanzar o bloquear avances conservadores.